Padre, gracias, porque todo lo que vamos a exponer va a crear temor santo en nuestros corazones, porque el cielo es real y el infierno también es real. Gracias por tu palabra, que no solamente va a crear temor en nuestros corazones, sino también esperanza gloriosa. Esperanza gloriosa, nuestro Redentor vuelve por nosotros. Gracias. Abrimos el corazón para recibir tu palabra y yo cancelo todo espíritu inmundo que quiera distraernos, Señor, de la predicación, de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, todo espíritu que bloquea la mente se va ahora. Y declaro que espíritu de sabiduría y de revelación viene sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Vamos a tomar 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 como texto base. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esto se está grabando. Al final usted puede pedir el audio que puede llevar a su casa. 2 Timoteo 3 16, escuche lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y para qué es útil? Útil para enseñar lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? Rebatir cualquier argumento filosófico herético. La palabra de Dios es contundente, es como una espada de doble filo, útil para redarguir. Convence por sí sola la palabra de Dios, sin más argumentos que el poder del Espíritu. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil ¿para qué? Para corregir. Palabras rectas forman corazones rectos. La palabra de Dios va a corregir nuestro andar. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Te cuento que el diablo también quiere ir al cielo. Vos le decías a los demonios, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y son los primeros que van a levantar la mano. Pero ¿saben cuál es el defecto de ellos y de muchos cristianos y de mucha gente? Que no obedecen la palabra. Conocen la palabra, pero no la obedecen. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Dígale al que está a su lado, obedezca la palabra. Así de sencillo. ¿Saben qué? Y obedecer la palabra te lleva a un nivel de vida superior a la humana, a la carnal, terrenal, animal, diabólica. Dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios, sea, ¿qué dice? Perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. El apóstol Pablo dice toda la escritura. Cuando Pablo dice toda la escritura, yo creo que en su mente él tenía capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1 de Génesis al capítulo 22, versículo 21 del libro de Apocalipsis. Cuando él dijo toda la escritura es inspirada por Dios, por supuesto se estaba refiriendo a los 39 libros del Antiguo Testamento y a los 27 libros del Nuevo Testamento. Es útil para enseñar, para redarguir e instruirnos y crear hombres y mujeres rectas que van al cielo mediante la obediencia a esta palabra. Cuando el apóstol dice toda la escritura es inspirada por Dios, él está diciendo que los 1189 capítulos que tiene la Biblia, del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22 versículo 21, es inspirado por Dios, no es palabra de hombres, aunque Dios usó hombre para que transcribiera el mensaje del cielo para ti y para mí. Cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo que los 31.175 versículos que tiene la Biblia, del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22 versículo 21, es palabra inspirada de Dios para ti, para mí, digna de toda nuestra confianza. Hecha la aclaración, usted tiene acá un mapa profético y vemos nosotros el orden cronológico de los acontecimientos del fin. Vea usted allá a su mano, a mi mano derecha, a su mano izquierda, la franja donde dice eternidad pasada, está pintada en grisito, dice el mundo del Antiguo Testamento.
Eso abarca los 39 libros. Ya pasó. La franja verde, que es el periodo de la iglesia a partir de la cruz y la venida del Espíritu Santo, eso ya fue hace 2000 años. Y la franja roja es el periodo de la gran tribulación. La flecha que usted ve para arriba es el arrebatamiento. La flecha que usted ve para abajo, eso es la segunda venida de Cristo al final de los 7 años de gran tribulación. Y la franja amarilla que usted ve es el milenio, el gobierno de Cristo aquí sobre la faz de la tierra. La pregunta es esta: ¿en qué etapa del plan de Dios estamos usted y yo? Puesto que el tema del Antiguo Testamento ya pasó. El tema de la cruz, la muerte y resurrección de Cristo ya fue hace 2000 años. Y después de 2000 años, ¿en qué etapa del tiempo estamos nosotros? Bordeando la franja roja. Estamos por entrar en el periodo de la gran tribulación. Pero la noticia que te tengo, iglesia, es que usted y yo vamos a ser tomados de la tierra a los cielos antes que empiece ese terrible periodo de la gran tribulación, que Jesús dijo: si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Estamos con la ayuda del Señor, entonces ponemos objetivos. Objetivo número 1: comprender por medio de la historia, con hechos documentados reales del pasado y del presente, que las profecías bíblicas son infalibles y dignas de toda nuestra confianza. Segundo objetivo de esta conferencia: entender por medio de estas documentaciones y exposición bíblica el tiempo en que estamos. Y número 3, tomar la decisión correcta ante toda esta evidencia histórica, profética expuesta, y saber que nuestro rescate está a la puerta. Esto no es ciencia y ficción. Este servidor no es un predicador catastrofista, apocalíptico, profeta de augurios negativos. Yo soy un predicador, mire, de esperanza. Nuestra redención está cerca, en el nombre de Jesús. Entramos entonces, usted tiene eso en su cuadernillo. Usaremos la Biblia como fuente de referencia histórica y miraremos los periodos de tiempos pasados para ubicarnos en qué etapa del plan de Dios está la humanidad y fundamentar de esta forma por qué decimos que estamos en tiempos del fin. Y usamos el libro de la verdad. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro de la verdad. Punto número 1, ahí en su cuadernillo, el Antiguo Testamento y sus 39 libros, que nos muestran hechos históricos que han pasado, ilustrándonos en el mapa profético y cronológico en qué etapa del plan eterno de Dios para la humanidad estamos. ¿Cuáles son esos hechos históricos pasados registrados en la Biblia? La palabra de Dios, sígame, usted tiene eso en su cuadernillo. Número 1, los hechos históricos. La dispensación de la inocencia, el tiempo de Dios, trato de Dios para con el hombre, en qué etapa, en qué periodo, cuando estos eran inocentes. Comienza con Adán y Eva, ahí en el jardín de Edén, y termina esa dispensación con la expulsión de Adán y Eva por su desobediencia. ¿Me está siguiendo? Dios le dio pautas, le dio su ley, el hombre desobedeció. Dios nos da pautas, nos da leyes, preceptos, mandatos y estatutos, y Él espera que usted y yo usemos nuestra razón, nuestra inteligencia para obedecer su palabra. Y que nos vaya bien. Porque Dios te entregó algo muy preciado. ¿Cuál es? El libre albedrío, la libre elección. Entonces la dispensación de la inocencia, eso ya pasó, está registrado ahí en la Biblia. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, cuando empieza, cuando Adán y Eva fue expulsado del paraíso, el hombre cobró conciencia del bien y del mal. Imagínense. Y concibió el mal en un marco, en un contexto de inmadurez. Por eso no supo llevar su vida. Entra el otro periodo, la dispensación del gobierno humano, donde el hombre, mire, se separó de Dios y comienza a gobernarse por sus propios instintos, por sus propios impulsos. ¿Cómo termina ese periodo? Con el juicio de Dios, diluvio sobre la tierra. 1.300 millones de personas de Adán a tiempo de Noé. Mire,
8 se salvaron. 8 se salvaron. Porque había un hombre que le creyó a Dios. Créale a Dios, por favor. Usted dirá, pero pastor, nadie cree la Biblia, nadie cree la palabra. No importa el hecho que no se crea la Biblia, no se crea la palabra, eso no invalida el plan de Dios. El plan de Dios se sigue desarrollando. Créale a la Biblia, créale a la palabra del Señor. Gobierno humano, la cuarta dispensación o periodo de tiempo, ya ha pasado, registrado aquí en la Biblia, es la dispensación de la promesa con Abraham. Termina el diluvio. Y ahora Dios nuevamente buscando al hombre, persiguiéndole al hombre para salvarlo. Mire, usted si lee la Biblia va a ver a Dios persiguiéndole al hombre, tratando de salvarle al hombre y al hombre dándole la espalda a su creador. Entonces, la dispensación de la promesa, Dios le promete a Abraham que de su descendencia, mire, Dios formaría una nación y de esa nación vendría el Mesías. El Señor Jesús ya vino, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Dios Padre y vuelve por segunda vez. La quinta dispensación, la dispensación de la ley, mire, que empieza ahí con Moisés. ¿Se acuerda ahí en el Sinaí? Dios le da la ley. Eso ya pasó hace 3.000 años, 3.000, 4.000 años atrás. La ley, donde el hombre, mire, por esa ley, Dios le mostraba que era pecador, pero esa ley escrita ahí en piedras no tenía el poder de cambiar el corazón. Ese era un nuevo pacto, o sea, un viejo pacto bajo este nuevo pacto, bajo esta nueva dispensación que es de la gracia. Dios en nuestros corazones, el propio Espíritu Santo de Dios escribe su ley en nuestros corazones para que le obedezcamos. Un mejor pacto. Entonces la dispensación de la ley, mire, termina con Jesús muriendo en la cruz del Calvario, cumpliendo la ley, y ahí entra un nuevo convenio entre Dios y los hombres que le llamamos la dispensación de la gracia. ¿Sabes? Que con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo entre los muertos, Hebreos capítulo 4, usted puede anotar eso, no está en su cuaderno, capítulo 4, verso 14, 15, mire, ahí dice la palabra: acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, socorro, bendición y oportuno rescate. Se invita. ¿Saben cuándo se formó el trono de la gracia? Cuando Cristo muere por ti y por mí, se sube a los cielos, es coronado de gloria, de honra, de majestad, se sienta al trono, a la derecha del trono de Dios. Ahí se crea el trono de la gracia, el trono de los favores y de las misericordias de Dios. En el Antiguo Testamento, bajo el antiguo pacto, no existía el trono de gracia. Se manifestó Dios ahí en el Éxodo capítulo 19 con poder. Los montes temblaron, humeaban y la gente dijo: por favor, Moisés, andate vos, que no nos hable Dios, porque lo que se diga es terrible. Trono de gloria. Dios vino, mire, con su poder, con sus millares de ángeles, mostró su grandeza. ¿Qué pasó? El pueblo tembló, se asustó. Era el trono de gloria, nadie podía acercarse. Era la ley, cualquiera que subía al monte iba a ser asaeteado, animal, quien fuera. Dios le dijo a Moisés que nadie suba. Trono de gloria, nadie se puede acercar al trono de Dios. Con la muerte y resurrección de Cristo se crea el trono de gracia. Hoy usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de gloria, que hoy es un trono de gracia, de favor y de misericordia. Fuerte ese aplauso al Rey. Bendito Dios. Esto es importante que usted y yo entendamos. El amor, la misericordia de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, pero quiere que procedamos al arrepentimiento. ¿Sabes cómo Dios nos ama? ¿Sabes cómo Dios te ama? Terriblemente es su amor. Mire que nos dejó su ley y nos entregó el libre albedrío y te dice: hijo mío, cumple mi ley, obedece mi palabra, te va a ir bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Le damos la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque esa desobediencia entró ya a través de Adán y Eva y tenemos el chip alterado. Ese es otro tema. Entonces, estamos hablando de qué estamos hablando. Estamos ubicándonos, mire, históricamente en qué etapa del plan de Dios estamos, y estamos haciendo una descripción de las cosas que ya pasaron y que quedaron como historia registrado en el Antiguo Testamento. Mire, estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia culmina con la iglesia llevada a los cielos. Eso puede pasar en cualquier momento, porque la Biblia dice que Jesús viene como ladrón en la noche. La gracia se va a extender en esos 7 años de tribulación, porque Dios va a tener que operar todavía con los judíos. Es otro tema que vamos a estar tocando con más detalles. Muy bien. ¿Cuándo termina la gracia?
con la segunda venida de Cristo, y ahí empieza otro periodo de tiempo de Dios tratando con el ser humano, donde Dios mismo en persona va a estar gobernando el planeta Tierra, nuestro Señor Jesucristo, con todos nosotros que nos fuimos a los cielos cuando sonó la trompeta. ¿Cuántos van a ir al cielo? Claro que sí. El diablo también dice, le preguntas ¿cuándo querés ir al cielo? Sí te va a decir, pero no obedece. ¿Sabes quiénes van a ir al cielo? Los que obedecen la palabra. Yo le aliento a que usted sea un hombre o una mujer que obedece la palabra. Esta palabra trae prosperidad, esta palabra trae bendición. ¿Está conmigo? Estamos haciendo un recuento histórico. Ahí está nuevamente el mapa profético, ahí arriba. Entramos en el Nuevo Testamento y sus 27 libros que nos muestran el fin del antiguo pacto y comienzo de un nuevo pacto, de un nuevo convenio entre Dios y el hombre, facilitándole la salvación al hombre, porque Dios ama de tal manera al ser humano. La dispensación de la gracia comenzó con la cruz y termina con el juicio divino, el arrebatamiento de la iglesia, como dice ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, verso 18. Dice ahí, y el Señor mismo en persona, el Señor mismo en persona dará la orden. Dará la orden y dará palabra de autoridad con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego todos nosotros que estamos vivos, dice la Biblia, la palabra, y seamos revestidos, mire, con un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y la reunión va a ser los muertos en Cristo, los vivos en Cristo en los aires, y vamos a estar con el Señor eternamente y para siempre. Y primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Mire, va a haber algo tremendo, mire, en los próximos años. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Luego 7 años de terrible tribulación sobre la faz de la tierra, donde Dios va a tratar directamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Eso es el tema del domingo en la mañana. ¿Está conmigo? Y ahí comienza el periodo de 7 años de terrible tribulación, cual nunca hubo sobre la faz de la tierra. Vamos a estar hablando con detalle el domingo a la mañana de cómo va a ser ese periodo, quién va a estar gobernando. Por eso que cada tema, mire, pone base al siguiente. Mañana vamos a estar tocando el nuevo orden mundial, quién va a ser el gobernante y por qué va a ser tan terrible ese periodo. Le adelanto un poquito, porque Satanás va a ser arrojado a la tierra y va a estar gobernando con su hijo humano y con su primo, el falso profeta. La trinidad demoníaca, el que viene para matar, hurtar y destruir, va a estar al comando de todo en vivo y en directo, materializado. Por eso va a ser un tiempo terrible, y donde los 28 juicios de Dios va a caer sobre los impíos, va a caer sobre los ángeles rebeldes y sobre los demonios que van a salir de las profundidades. ¿Sabía usted que la tierra es hueca? Que hay moradores. Lea usted capítulo 9 en su casa de Apocalipsis. Va a venir un ángel que va a abrir el pozo del abismo, va a salir langosta y dice, de eso Dios nos está librando. Decirle que está a tu lado, pórtate bien. Pórtate bien. Seguimos, concluimos el punto donde estamos haciendo una pincelada de la historia que nos fundamenta el Antiguo Testamento para llegar a la conclusión, porque decimos que estamos en tiempo del fin. En ese plan cronológico de Dios hicimos un recuento bíblico de hechos históricos en el Antiguo Testamento ya ocurridos, y en el Nuevo Testamento las cosas que pasaron y las que están por suceder en breve. De esta forma tenemos un escenario y panorama profético cronológico para ubicarnos en el mapa divino y conocer en qué etapa del plan de Dios para la humanidad estamos hoy. Con toda esta información en mente, vamos a pasar al siguiente punto, pero mire en qué etapa del plan de Dios estamos. Estamos acá. ¿Se entiende? ¿En qué etapa del plan de Dios estamos? La franja roja, la gran tribulación. ¿En qué etapa del plan de Dios está usted? Estoy yo, la iglesia de Cristo. En esta etapa. Está por sonar la trompeta. Y la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué hace el ladrón? Te dice, don Pedro, me voy dentro de media hora, espérame que. ¿Qué hace el ladrón? Viene, entra sin avisarte.
¿Qué te sugiere la palabra ladrón? Que tenés que estar preparado, que tenés que estar preparada. Jesús va a venir como un ladrón. Y si estás preparado te vas. Si no, te quedas. Así de sencillo. Vamos al punto número 2, 3, ahí en su cuadernillo, la cuenta regresiva. ¿Cuándo comenzó puntualmente los tiempos del fin? Los tiempos del fin. El tiempo del fin no es un día, es un proceso de tiempo. ¿Cuándo comenzó? Y vamos a llegar a la conclusión que hoy estamos más cerca de lo que pensamos de la redención que habló Pablo, Jesús y el libro de Revelaciones. Mire, la primera etapa del tiempo del fin, ¿dónde comienza? Comienza con el nacimiento del Mesías, el Señor Jesús. Ya nació Jesús, ya murió Jesús, ya resucitó Jesús y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Y eso qué es? Un hecho histórico, algo que se puede comprobar, que nadie puede negar. Por eso la historia está dividida antes de Jesús y después de Jesús. Conviene que usted revise su objeto de fe, en dónde está puesta tu confianza. Si está en Jesús, está seguro de tu fe. Si está en San Expedito, San Pucucho, San Eto, San Fulano, revisa un poquito, ellos están todavía ahí en la tumba, porque hay muchos que hacen espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Hablar con muertos. Le rezan a los muertos, a las vírgenes muertas, a los papas muertos, a los hombres muertos. Mire, órele a Jesús, Él está vivo. Órele a Jesús, Él está vivo. Órele a Jesús, Él está vivo. Él está vivo. La segunda etapa del tiempo del fin, ¿cuándo comenzó? Fíjese, hace 2000 años Cristo murió, nació, predicó, murió, resucitó. Mire, después el pueblo de Israel, Jesús dice en Mateo 24, que vamos a estar hablando, vamos a estar viendo esto, cómo profecías tremendas se han cumplido. Mire, fue esparcido en más de 135, 140 países los judíos. Y ocurre el terrible y el tremendo milagro que en el año 1948, profetizado por Ezequiel, nace una nación en un día. Milagroso. Israel, el reloj de Dios. El fin de la historia del pueblo de Israel es el fin de la historia de la humanidad. ¿Sabía usted eso? Mire, ahí entramos en la recta final. Mire, la tercera etapa del tiempo del fin. Mire, somos la generación del arrebatamiento. Jesús en Mateo capítulo 24, verso 31-32 dice: cuando ustedes vean que la higuera florece, la higuera es el símbolo de Israel, cuando Israel vuelva a ser otra vez nación después de haber estado esparcido por todo el mundo, mire, esa generación verá el regreso del Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿cuánto dura una generación? En el año 2018 se cumple una generación. A partir del año 1948. Quite usted sus propias conclusiones. Mire, ahí en Mateo 24, 37, 39, ¿cuál fue la característica de los tiempos Noé? Esto vamos a estar tocando el domingo de noche con más puntualidad. La multiplicación de la raza humana y una raza subhumana, los nefilines, los gigantes. Tema muy controversial dentro del marco de la teología convencional y muchos se rasgan la cabeza. Y yo le aliento, por favor, que usted lleve estos dos materiales. Hablan clarito de lo que pasó en Génesis capítulo 6. Hubo un hecho sobrenatural. Los hijos de Dios, que son los ángeles, se unieron con las hijas de los hombres. ¿Y qué dice? Nacieron los gigantes. Y hay interpretaciones que dicen: no, los hijos de Dios eran de la línea de Set, y los hijos de los hombres eran de la línea de Caín. Se unieron, nacieron los gigantes. Medio irracional. Le pongo esto en términos de fútbol. Es lo mismo que un cerrista se case con un olimpista, por eso sale un gigante. Es ilógico. Solamente cuando un olimpista se une con un olimpista sale un poderoso gigante. Perdón. Y también, para hacer la paz, cuando un cerrista se une con otro cerrista, también sale lo que sale. ¿Qué pasó en tiempo Noé? Corrupción moral de la humanidad. Y eso vamos a estar tocando el domingo de noche y vamos a hacer un paralelismo, lo que pasó en ese tiempo, por eso vino juicio. Y mire lo que está pasando en este tiempo, y va a venir juicio, aunque usted no lo crea. Ahí está el plan de Dios, la maqueta. ¿Están conmigo? La cuenta regresiva, ¿cuándo comenzó?
Realmente los tiempos del fin, Israel, mire, volvería masivamente a su tierra, indicando con ello el fin de la era de los gentiles. Ezequiel 36, 24, 30, Lucas 21, 24, Romanos 11, 25, 26. Dios dice: cuando Israel vuelva otra vez a su nación. No es que Israel vuelve, Dios es quien le está trayendo. ¿Saben por qué Dios le está trayendo? No porque ellos se portan bien, no porque son buenitos, sino porque ellos, al ser esparcidos por todo el mundo, han blasfemado y han hecho que el nombre de Dios sea manoseado. Dios le trae a su tierra, a su nación, y con ello dice ahí Lucas 21, 24, el tiempo de los gentiles se está acabando. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros que no somos judíos. ¿Me está siguiendo? Entonces, revise las páginas, mire los periódicos, y usted va a ver cómo hay un éxodo masivo del mundo a Israel. Del mundo. Empezó en el año 1920, 1950, 1960, 1980, venida masiva de judíos. Tiene toda su historia, su base eso, para que usted reflexione. Israel, el reloj de Dios, indicando el tiempo del fin. ¿Cuándo dura una generación? Una generación dura 70, 80 años, según el Salmo 90, 10. Anote por favor. Israel está por cumplir en el 2018 70 años de su fundación. ¿Y qué vimos nosotros? En la palabra dice: no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, dijo Jesús. Por supuesto, muchos dicen: el día y la hora nadie sabe. Pastor, ¿cómo usted va a poner fecha? Yo no estoy poniendo fecha, yo estoy hablando simplemente la palabra, estoy exponiendo la palabra. La higuera floreció, Israel ya está ahí, establecido. Número 2, a partir de ahí empieza el minutero de Jehová. No pasará esta generación, dice. Y cuando dura una generación, ahí está en la Biblia, 70. Y los que no comen mucha botifarra, mucha batata con vellú y un poco de boriborí encima, llegan difícilmente al 80, dice. Los que se cuidan, los que hacen, pero igual al 80 es el tiempo que Dios destinó para el ser humano. ¿Me está siguiendo? No pasará esta generación. ¿Y por qué cosas, mire, predicciones proféticas se están cumpliendo en este tiempo? Conclusión del punto: vimos argumentos sólidos que estamos en tiempos del fin, la cuenta regresiva hacia el tiempo del fin. Si usted lee la Biblia, la palabra de Dios, usted va a notar que de Adán a Abraham hay un lapso de tiempo de 2000 años. De Abraham a nuestro Señor Jesucristo, otros 2000 años. ¿Cuántos años son? 4000. De Cristo a nuestra era, ¿cuántos son? Otros 2000. Son 6000. Y haciendo un paralelismo, Dios creó el universo entero en 6 días. Porque un día para Dios es como 1000 años, porque para Él no existe el tiempo. Y el séptimo descansó. Estamos por entrar en el milenio, la séptima dispensación. 7, número de Jehová. Anote, argumentos. ¿Para qué? Para que nuestros corazones teman y digan: Señor, yo tengo que arreglar mi vida. Señor, en esta área todavía estoy flojo, estoy floja, ayúdame. Hoy Dios es un Padre misericordioso, Jesús es nuestro abogado, mañana va a ser nuestro juez implacable. Hoy es el día de salvación. Por esto esta información, le agradezco con todo mi corazón de que usted haya venido, para que usted pueda recibir esta información y arreglar su corazón conforme a lo que está en la palabra. ¿Saben por qué? Porque del pecado usted no va a quitar nada bueno. ¿Quién te lo dice? Abraham, Moisés, Jesús. Te lo dice este servidor que estuvo del otro lado de la vereda. Del pecado no se quita nada bueno. Y yo he tomado la decisión de obedecer la palabra, y me va bien en todo, me va bien en todo, me va bien en todo. Y te va a ir bien en todo a ti, porque hay una promesa, la que le hizo Dios allá a Josué, Josué 1:8. Mira que te mando. No, Josué 1:8 dijo: nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo lo que emprendas te saldrá bien. Palabra de Dios, nos conviene obedecerla. Muy bien, entonces estamos ya ubicándonos. Ahora vamos a entrar en algo tremendo. Estamos hablando del tiempo del fin,
¿Cómo serán los últimos 10 años de la humanidad? ¿Se entendió? Hicimos un recuento histórico de las cosas que pasaron según la Biblia, la palabra de Dios. La dispensación de la inocencia, la conciencia del gobierno humano, la ley, la gracia. ¿Para qué? Para ubicarnos en qué etapa de ese plan eterno de Dios estamos. Israel fue esparcido hace 2000 años. Hoy está juntitos, todos juntitos en su nación. 7.000 millones de judíos en Israel. 15 mil millones están esparcidos por todo el mundo. 5 millones, 6 millones están en Nueva York. Ahí en Manhattan. Mire, ese pueblo que estaba esparcido por todo el mundo, ocurre el milagro tremendo descrito por Isaías. Nació una nación en un día. Vamos a ver. Para responder a este interrogante tomaremos como referencia a Israel, que es el reloj de Dios para la humanidad. Milagrosos cumplimientos proféticos nos muestran que estamos en el tiempo del fin. ¿Cuáles son esos hechos proféticos cumplidos? Israel, vamos a ver 11 profecías cumplidas indicando nuestro pronto rescate. Mire, número 1, Jesús predice la destrucción del templo, Mateo 24, 2, cumplimiento profético en el año 70. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿cuándo ocurrirán todas estas cosas y el fin del mundo? Y el fin del siglo, no el fin del mundo, porque el mundo va a seguir. El fin del mundo es una cosa, el fin del siglo es otra cosa. Y Jesús le dijo: mire, y le da ahí, lea todo Mateo 24 y usted va a recibir una información fresca y tremenda. Jesús le dijo: mire, este templo tan hermoso que creó Herodes, no va a quedar piedra sobre piedra. Y le miraban así: Jesús, a vos medio te patina, vos estás cableando, Jesús. En el año 70, el general Tito con su ejército queda devastado Jerusalén y el templo quemado, saqueado. Y hoy los judíos ortodoxos van ahí, están en el muro de lamento. Ese templo que destruyó los romanos hace 2000 años atrás. La que ya está la maqueta, el mobiliario, la plata, los sacerdotes, y ya se encontró la vaca roja para el sacrificio. Vamos a estar viendo. Primer cumplimiento milagroso profético. Tomamos a Israel porque es el reloj de Dios que está indicándonos en qué etapa del plan de Dios estamos. ¿Están conmigo? 2, segundo milagroso cumplimiento profético. Israel, después de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo, el año 1940 al 45, era un valle de huesos secos, ahí con el holocausto nazi. Ezequiel 37, 4 al 14, anote, eso está en su cuadernillo. Vaya usted y medite en la palabra. ¿Cómo es posible que 2600 años Ezequiel, estando en cautiverio en Babilonia, recibe esta información? Dios le lleva en el espíritu, le lleva en la máquina del tiempo y le muestra cómo estaría su pueblo 2600 años después. Era un valle de huesos secos. Profecía cumplida. ¿A cuántos mató Hitler? ¿Cuántos judíos mataron los nazis? Más de 6 millones en fosas comunes. Valle de huesos secos. Profetizado. La palabra de Dios es digna de toda nuestra confianza. Número 3. Israel, después de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo, en el año 1948 es reconocida como una nación soberana ante el mundo, descrito ahí por Isaías 66, 7 al 9, que dice ahí: yo que doy a luz, dice el Señor, mire, no puedo también dar yo que concibo, yo que doy vida, mire, doy la semilla al hombre para que estos, mire, se reproduzcan. No pude hacer nacer yo una nación en un día, en el año 1948. El primer ministro israelí, Abel Ben Gurión, da la noticia ante el mundo que Israel es reconocida como una nación soberana. ¿Y saben quién inclinó la balanza? Nosotros los paraguayos dimos el voto para que Israel sea nuevamente una nación. ¡Hay bendición para Paraguay! Vamos a reclamar en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 12 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hay que reclamar esa bendición para nosotros. La bendición escrita ahí, para aquellos que oran por Israel, que aman a Israel. Mateo 24, 32, 34. De la higuera aprended, dice, cuando sus ramas están ya maduras. Israel ya es toda una potencia mundial. Después de haber estado, ¿me están siguiendo? Ninguna nación en el planeta Tierra
Estudie la historia de Israel. ¿Cómo es posible que después de haber perdido su nación, ocuparon los turcos, los árabes, los ingleses, etcétera, etcétera? Dios les trae, les expulsó a ellos y hoy están ahí en su tierra. ¿Y saben cuál es el título de propiedad que tienen los israelitas? La Torá, la ley de Jehová. Dios nos dio esta tierra y de aquí no nos movemos. Usted tiene que ser un cara dura, un uroata. Dios me dio esta promesa y aquí me paro hasta que esa promesa yo la vea en el nombre de Jesús. Eso hacen los judíos. Su único título de propiedad que tiene la Biblia. Pues están reclamando. Bueno, ellos están ahí. Ahí está llamando, Jesús le está llamando a alguien ahí. Israel, después de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo, siendo un valle de huesos secos, tiene el mejor y el más terrible, temible ejército del Medio Oriente. Mire, año 1956, la guerra contra los egipcios. 5 naciones vinieron sobre ellos. Salieron pitando. Jehová estaba con ellos. Se repite la historia del Antiguo Testamento. Año 1967, la guerra de los 3 días. Israel otra vez vence a sus poderosos enemigos. Año 1973, la guerra de Yom Kippur. Se aprovecharon ahí los árabes porque ese era su día del perdón. Gracias. Año 2015, hoy ellos tienen 400 bombas atómicas. Hace poco Alemania le dio un submarino nuclear. 3 tiene que darlo. Y ahí está profetizado en Zacarías 14:12. Israel va a detonar su bomba atómica. ¿Sabía usted eso? Ahí describe lo que pasa cuando se detona la bomba atómica. Se derrite la gente. Presupuestos de su defensa, $15,000 millones. 176.500 activos en primera línea, personal de combate. 7.870 tanques y 8.680 aviones de combate avanzado. Ezequiel 37:10. Dios le muestra a Ezequiel, le dice: de ese valle de hueso seco profetiza, hijo de hombre. Habló palabra de Jehová y se levantó un ejército poderoso. Ese valle de huesos secos, los huesos esparcidos por aquí, por allá, el fémur, el dedo meñique de uno de otro, aquí por allá la cabeza. Se subió los tendones, subió la carne, subió la piel. Hoy Israel es un terrible y temible ejército. Por la palabra de Jehová. ¿Cómo es posible? Todavía no cumplieron 70 años. Profecías cumplidas. Israel, después de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo, siendo un valle de huesos secos, arena y piedras, es el más grande y mejor productor agrícola del Medio Oriente. Isaías 35:1-10. Lea por favor. El desierto va a florecer. Arena y piedra. Arena y piedra. Y ahí están los frutos, las hortalizas que exporta Israel de un lugar arenoso y, mire, pedregoso. Profecía cumplida. ¿De qué estamos hablando? Profecía cumplida, indicando nuestro pronto rescate. Israel, el reloj divino. Mire, sexto milagroso cumplimiento profético. Israel, después de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo, siendo un valle de huesos secos, arena y piedras, es el estado o el país más próspero. Es el centro de las noticias mundiales, odiado y perseguido en todo el mundo y en la historia humana. ¿Por qué? Lea usted Mateo en su casa 27:15-31 y principalmente el versículo 35. ¿Se acuerda? Jesús frente al pretorio, Pilato le dice: yo no veo nada malo en este hombre. Y ahí la turba judía, atizado por los religiosos, empezaron a gritar. Y le dijo ahí Pilato: este no hizo nada malo. Pero era como era el día de la fiesta, acostumbraban a soltar a un preso. Y ahí le trajo a Barrabás y a Jesús. Y le dijo: acá tiene a Barrabás un bondajá, un adúltero, un sinvergüenza, todo lo que usted quiera. Ese era Barrabás, asesino. Y ahí estaba Jesús, el cordero manso, inmaculado, puro y santo. Y le dijo a la turba: ¿a quién preferís? Barrabás, 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 Barrabás. Y a Jesús: crucifícalo, 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 y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos.
¿Entiende usted por qué Israel ha sido perseguido en todos los rincones del mundo y hoy que está en su tierra? ¿Cuál es la enseñanza? Se repite la historia. ¿Qué prefiere la gente? Barrabás representa la carne, el placer, la lujuria, la desobediencia. ¿A quién preferís? Jesús significa la pureza, la santidad, la mansedumbre, significa el cielo, y ahí se le presenta. ¿Y qué dice la gente? El Espíritu de Dios dice: ¿a quién prefieren? Y la gente dice: al mundo, la carne, a Barrabás. Queremos nosotros gobernar nuestras propias vidas. Nos sentimos contentos con nuestro placer. Jesús, crucifícalo, crucifícalo. Bendito sea Dios. Los que estamos aquí le preferimos a Jesús. ¿Ha hecho bien usted eso? Jesús es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Frente a la tumba de Lázaro, un hombre que estaba podrido por 4 días, hediondo, putefacto, una gran piedra. Jesús se para delante de la tumba y le dices: Lázaro, sal fuera. Lázaro, ven fuera. Y ese hombre que estaba podrido por 4 días escuchó la voz del Hijo del Hombre. ¿Y qué hizo? Volvió a la vida. ¿Qué te quiero decir? Que nuestro Cristo, como los demás Mesías y Cristos y dioses falsos, que atrapó la confianza por engaño y el corazón de mucha gente, nuestro Cristo no está en la tumba. Nuestro Cristo resucitó de entre los muertos, porque Él es la vida. Y si Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Esa es la garantía que ninguna otra religión, que ningún otro hombre puede dar. Bendito sea Jehová. De eso estamos hablando, señores. Dios es la vida. No se avergüence del Evangelio. Hable de Jesús. Séptimo, y vamos terminando. Israel, después de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo, ya cuenta con el altar y la vaca roja para el sacrificio de purificación de las personas, y del tercer templo con todos sus utensilios. Número capítulo 19, estatuto perpetuo. Apareció la vaca roja. Vamos a ir un poquito más adelante. Un milagro. Solamente 9 vacas rojas se han usado. Mire, se ha degollado y se ha seguido el ritual mosaico para purificar a la gente y purificar las cosas y el templo. Y después del derrumbe del templo en el 70, con el general Tito, cesó el sacrificio. Para los judíos el templo es muy importante porque representa la presencia de Dios. Hoy usted y yo somos el templo de Dios. Terrible eso. Vamos a seguir. Otro cumplimiento: ya está la maqueta, está todo el escenario para la construcción del tercer templo judío, donde va a entrar el hijo humano de Satanás, el anticristo, a sentarse ahí. Esa es la historia para el sábado. No se pierda usted. Israel, después de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo, ya cuenta con la maqueta, los fondos y todo el mobiliario para la construcción de su tercer templo, y los 27,000 levitas entrenados para oficiar el culto. ¿Por qué todo eso? ¿De qué estamos hablando? De Israel a partir del año 1948. El tiempo del fin empieza. No pasará esta generación y las cosas que van ocurriendo rápido, 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 rápido. ¿Qué otro argumento tenemos? Noveno milagroso, cumplimiento profético. Israel, después de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo, ya está en el escenario político en marcha, donde el falso Mesías, el anticristo, en el nuevo orden mundial, entrará en el tercer templo judío y recibirá adoración. Mateo 24, 15, 28. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Dice: viene este engendro del demonio, y Pablo le da 3 nombres: el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se va a sentar en el templo, y para que ello ocurra, mire, para que le embrome a esos judíos ortodoxos que te mira de pe a pa, quiere decir que va a venir con un terrible engaño, para que ellos le digan: oh, gran Mesías, te estábamos esperando, entra, siéntate. Y ahí se va a quitar la máscara.
Gloria a Dios, usted y yo ya no vamos a estar en ese periodo. Algunos dirán, pastor, es interesante lo que está diciendo, me asusta un poquito, pero voy a esperar la gran tribulación. Total, para ser salvo no me voy a poner nomás la marca. Y bueno, y si yo ya sé que mi cabeza va a rodar, voy a poner nomás mi cabeza en las guillotinas. Si ahora que la salvación es gratis, no sos salvo. Imagínate lo que sería en ese tiempo tan terrible, donde no vas a poder comprar una sola galleta, no vas a poder comer una sola tortilla, ni siquiera un boriborí. ¿Comprendés? Porque va a estar bajo el sistema del nuevo orden mundial. Hoy es el día de salvación. Porque después de haber oído varias veces el Evangelio y de haberte sentado aquí en las bancas y hiciste todos tus cursos de escuela de líder, etcétera, etcétera, pero seguís en adulterio, seguís en fornicación, seguís mirando pornografía, eso habla de que no sos salvo. Seguís mintiendo, seguís llevando una vida doble, eso habla de que no sos salvo. ¿Sabes qué? Va a sonar la trompeta, te vas a quedar. Aunque cantes aquí del altar o como este servidor prediques. Me estoy predicando a mí mismo. ¿Me está usted siguiendo? Esta palabra para mí. Por eso no tengo temor en decirle a usted, me estoy predicando a mí mismo, porque este asunto es así de reales. Y muchos, ¿saben qué? Porque piensan que tienen la Biblia en la mano y una hermosa corbata y tienen una línea larga, pero no sé de qué tipo de línea, piolín, piola, lo que sea, línea. No tiene una línea. Y porque viene a tocar tambor todos los domingos y da su diezmito, sus ofrendas, que cuando muera le va a recibir Pedro y le va a decir, oh, gran hijo, hiciste toda la escuela de líderes, y dabas tus diezmos, tu ofrenda, entra al gozo de tu Señor. No, sin santidad nadie verá a Dios. Sé santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Punto, punto, punto. Son los 10 mandamientos que Dios dejó, la que tenemos que cumplir. Pero hoy cada hombre arma sus propios 10 mandamientos y le baja a Jesús a su nivel. Te vas a quedar, amigo. ¿Escuchaste, Pastor Joel Ugarín? Claro que estoy escuchándome. Yo el primero que voy a llevar el CD, había escuchado otra vez. Mira lo que predicaste. Anda sobre el filo de una vaca, ayúdame. Todos los días le pido, Señor, eso que dijo Jesús, esa oración que enseñó Jesús a sus discípulos. ¿Cuál fue la oración? Lucas 11, Padre nuestro que estás en los cielos. Hago corta. Guárdame de las tentaciones, líbrame del mal. Todos los días le pido al Señor eso. Guárdame de las tentaciones, porque hoy podemos estar predicando con mucha gracia y unción, pero si no obedecemos, ¿me está siguiendo? Y hay muchos que vienen engañados. Por favor, haga usted un alto, chequéese, deje el pecado, obedezca a Jesús, aunque te parta el corazón. Es mejor que te parta el corazón obedeciendo a Jesús, que te vayas con tu corazón bien cocidito al infierno. De ahí nadie te libra. Bueno, pastor, voy a esperar un poquito. Vamos a ver si el sábado me convences con ese tema del hijo humano de Satanás. ¿Quién te dice que vas a llegar a tu casa hoy? ¿Quién te asegura que mañana vas a amanecer? Por favor, con todo amor le estoy hablando, porque me estoy predicando a mí mismo. No se vaya a enojar usted porque le hablo la verdad. Estoy tratando de hacerte pensar, no te estoy persuadiendo, te estoy disuadiendo. ¿Y qué significa la palabra disuadir? Te estoy tratando de hacer pensar en dónde estás, a dónde te quieres ir, a través de esta exposición. ¿Me está usted siguiendo? Muchas gracias. 10º
Milagro, mire, Israel después de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo, ya está preparada la cortina que dividirá el lugar santo del lugar santísimo, donde el falso Mesías, el anticristo, entrará en el tercer templo judío y recibirá adoración en el lugar santísimo. La abominación desoladora, Mateo 24:15, segunda de Tesalonicenses 2:4 y Daniel 9:27. La cortina que se rasgó hace 2000 años. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Temblor. El templo y la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga. De arriba para abajo se descubre el lugar santísimo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje? Se rasgó la cortina de arriba para abajo. La salvación viene de Jehová. Cristo paga y usted y yo hoy podemos entrar en el lugar santísimo. Los judíos están edificando el templo y esa cortina de 20 metros de alto por 10 de grueso ya está fabricada para ponerse en el templo en esta generación. Y aquí vemos, desde la destrucción del segundo templo de Jerusalén, años 70 después de Cristo, los judíos han orado para que Dios les permitiera reconstruir el tercer templo. En Números 19, 2 al 5, Zacarías 12, 10, ya está la barca roja para el sacrificio y todo dispuesto para la edificación del templo, profetizado para el tiempo del fin. Por 2000 años se buscó la vaca, no aparecía la vaca, apareció en los Estados Unidos. No tiene que tener un solo pelo blanco ni negro, vaca roja para el sacrificio y para la purificación. Y los judíos ortodoxos encontraron, ya está la vaca roja para el sacrificio de purificación, ya está la maqueta del tiempo. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos esperando al Rey que viene a buscarnos. Israel, el reloj de Dios, vimos 11 profecías cumplidas indicando nuestro pronto rescate. Terminamos con esto, la luna de sangre, otro elemento que a muchos le pasa desapercibido, la luna de sangre. ¿Cuál es su función? Ahí en Génesis 1:14, para las estaciones, para los días, para los años. Señal, diga conmigo, señal. Dios puso en los cielos luna de sangre. ¿Dónde vemos luna de sangre? Vemos ahí en el año 800 antes de Cristo, Joel 2:30, 31 dice que antes que venga el día del Señor grande y terrible, lunas de sangre. Y apareció en tiempo de Joel lunas de sangre. ¿Cuándo más apareció la luna de sangre? 2000 años después, 2800 años después, ahí en Hechos capítulo 2, verso 19 al 21, el apóstol Pedro dice, mire, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y vuelve a tocar antes que venga el día del Señor terrible, grande, lunas de sangre. La luna no dará su resplandor, el sol no dará su resplandor, la luna se volverá como sangre. Y esto no es simplemente una cuestión de un fenómeno atmosférico, meteorológico, astronómico, un caso de astronomía. Es señal de Dios. Para la iglesia hay que saber leer. ¿Cuándo ocurrió en lunas de sangre? Mire, en el año 1945, 49 y 50, con el establecimiento del pueblo de Israel, otra vez la luna de sangre. Mire cuándo apareció las últimas lunas de sangre, 2014, en el 2015, esas tetradas. Mire, en la Biblia, ¿cuándo aparece la última vez lunas de sangre? Apocalipsis 6:12. El sol se oscureció y la luna se volvió toda en sangre. ¿Pero en qué contexto? En el contexto del periodo de la gran tribulación. ¿Qué significa eso? Que usted y yo ya nos fuimos arriba. ¿Qué dice la NASA? Que en el 33, en 2033, va a volver a aparecer esa tetrada. De la higuera aprended, cuando sus ramas ya brotan, brotó Israel, ya toda una nación. 2018 está por cumplir 70 años. 2028 ya es Yapa, 80 años. Y 2032 ya es en el contexto de la gran tribulación, esa luna de sangre otra vez. ¿Me está siguiendo? Trague saliva, por favor, y dígale, gracias Señor, mi redención está cerca. Me tengo que santificar, tengo que arreglar mi vida. Y si no lo haces, no importa.
Y es asunto tuyo. Yo sí tomé la decisión de arreglar mi vida. Y gracias a Dios que le tengo al Espíritu Santo de Dios en carne y hueso, mi muñequita de porcelana, que me ayuda a andar. Soy el filo de navaja. Qué bueno que tener una esposita así, ¿eh? Pero en casa mando yo. Así es sencillo. Bueno, por las dudas no. Luna de sangre anuncia el fin del tiempo de los gentiles. Lea usted Lucas 21-24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Cómo está Jerusalén? Hasta que el tiempo de los gentiles, el tiempo suyo y mío, se acaba. Se está acabando. Luna de sangre, Apocalipsis 6:12. Ahí vemos en el contexto de la gran tribulación la última luna de sangre. ¿Cuánto tiempo nos queda? Para mí, damas y caballeros, muy poco. Tengo 55 años, 56 años. ¿Cuánto tengo, mi reina? 54, ¿verdad? 53, 52, 40. ¿Cuánto tiempo me robó? ¿70? ¿15 años más, no? Ay, pastor, yo tengo 15, tengo más tiempo. ¿Quién te dice que vas a llegar hoy a tu casa? Para pensar, muy poco tiempo resta, señores. Y ahí está el bosquejo que estuvimos hablando. Número 1, el Antiguo Testamento, sus 39 libros que nos muestran todas esas dispensaciones, todos esos tiempos nos muestran bíblicamente que estamos en tiempo del fin. Mire, la cuenta regresiva cuando empezó, con el nacimiento de Cristo, con la muerte de Cristo, el nacimiento de Cristo, la ascensión de Cristo allá en los cielos, ya empezó la cuenta regresiva. La segunda etapa del tiempo del fin, cuando empezó, con el establecimiento del Estado judío, año 1948. La tercera etapa, estamos nosotros, somos la generación, mire, del arrebatamiento. En Mateo 24, 37, 39 hemos tocado cuál es la característica de los días de Noé: corrupción moral, invasión extraterrestre, demonios. Mire, y que también la multiplicación de las personas como está ocurriendo hoy aquí. ¿Cuánto dura una generación? 70 años. Que vimos que serán, ¿cómo serán los últimos 10 años de la humanidad? Y hemos tomado al pueblo de Israel como referencia. Y vimos también las lunas de sangre en el escenario profético. ¿Cuál es su función? Nos pusimos objetivos. ¿Cuáles fueron? Comprender por medio de la historia, con hechos documentados reales del pasado, del presente, que las profecías bíblicas son infalibles y dignas de toda confianza. ¿Llegamos al objetivo? ¿Cree usted a la palabra de Dios? Anuncia de antemano lo que va a hacer. Número 2, entender por medio de estas documentaciones y exposición bíblica el tiempo en que estamos. 3, tomar la decisión correcta ante toda esta evidencia histórica y profética expuesta y saber que nuestro rescate está a la puerta. Tema de mañana, el nuevo orden mundial. ¿Qué es y en qué consiste? Le sintetizo: gobierno luciferiano en persona, visible, palpable, sobre el planeta Tierra, con su hijo humano y el falso profeta, la Trinidad demoníaca. Con razón Jesús dijo: tiempos terribles, cual nunca hubo sobre la faz de la tierra, en un contexto donde los 28 juicios de Dios caen para purificar la tierra, porque usted y yo vamos a venir montados en un caballo blanco. Lea Apocalipsis capítulo 19. ¿Cómo, Jean-Pierre? Mi caballo está relinchando ahí en los cielos y tiene mi nombre. Nadie lo montó. Lo voy a montar yo. Lo voy a montar usted. Venimos de los cielos montados en caballos blancos como vencedores. Ciencia y ficción. No. Está escrito en el libro de la verdad. Y yo lo creo. Inclinamos la cabeza. Padre, qué bueno eres por traernos aquí en esta noche